Hey, ¿qué onda, besties? Andamos acá en otro episodio de Deshojados el día de hoy con Jaime Alfonso Sandoval, escritor. Y, Dios mío, qué pésima entrevistadora soy, porque me acabo de enterar, estaba yo haciendo mi investigación y recién me enteré que también es guionista, y no lo sabía. Y justo porque tengo aquí la curiosidad de que lo acabo de saber, ¿me puede contar, por favor, qué ha hecho de trabajo como guionista, de su experiencia en eso? Claro que sí, Verónica, que primero que nada un gustazo estar aquí en tu espacio y me da mucho gusto venir a platicar de libros y Gracias a de los usted. fantasmas de Fernando. Pues como guionista llevo ya también algún tiempo, estuve mucho tiempo en Once Niños, estuve también haciendo una serie que se llama Paramédicos, que esa la llegaron a pasar en Netflix alguna vez, que también en Canal 11. En el Canal 11 hice muchas cosas, desde una que se llama Fonda su Silla, en Once Niños, Futboleros, bueno, varias cosas muy antiguas que ya están. En Prime hay una que se llama Danny Hu, yo fui parte del pool de guionistas, bueno, he estado en bioseries, en series policíacas, etcétera, y lo hago al mismo tiempo que hago y bueno, próximamente por ahí hay un proyecto ahí de Disney Plus, entonces, bueno, lo hago al mismo tiempo que hago libros, que son mis dos grandes pasiones, ser guionista y ser escritor. Wow, no, no tenía ni idea de todo eso. Wow. ¿Qué se siente el ver a un actor diciendo algo que usted escribió? O sea, ¿nunca le ha pasado que ve una interpretación de un actor o una animación o algo y diga, ay, no, yo no lo pensaba para que fuera dicho de esa manera? ¿O nunca le ha pasado que haya como cierta insatisfacción o siempre está satisfecho con lo que termina viendo plasmado o cómo ha sido para usted? Normalmente nunca veo nada de lo que hago como guionista, no lo veo justo por eso, por lo que acabas de decir, ¿no? Porque ya luego cuando me dicen es que está quedando muy bien o lo están dirigiendo muy bien o consiguieron una muy buena directora, entonces ya me animo a verlo, porque tú como guionista eres como parte de un equipo de trabajo, o sea, no eres el creador total, eres solamente el que hace el guión. Entonces, a su vez, eso va a ser interpretado y modificado por un productor, por un director, por un actor, por una actriz, en postproducción. Entonces ya lo que tú hiciste, a lo mejor se conserva una parte y a lo mejor queda totalmente diferente. Entonces tú no tienes el control incluso de los diálogos, o sea, lo puedes poner, pero los pueden quitar en edición, pueden quitar una escena que te encantaba y que tú lloraste al hacerla, y luego dijeron, ay, quedó muy largo, pues quiten esto, y lo quitan, entonces, pero tú sabes, tienes que aprender, es un trabajo que tienes que tener humildad, porque eres un engrane de un proceso de producción, no eres el total. Como escritor sí eres tú el pequeño dios de ese mundo, tú creas todo ese mundo, entonces tú dices que va, que no va, pero como guionista, no. Entonces al principio, claro, cuando yo veía, primero me da mucha emoción ver que o sea, todo lo que yo había imaginado, de pronto se tenía que hacer, porque cuando estudié yo guión, yo estudié en una escuela de cine de la UNAM y estudié en una escuela de escritores de la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México. Nos decían es que cada palabra que ustedes ponen en un guión se tiene que producir, o sea, se tiene que alquilar ese coche, se tiene que comprar ese vestido, se tiene que poner ese efecto especial, si tú pones 3 personas, se tiene que pagarle un contrato, si tú pones un perrito, tienen que contratar un perro amaestrado al amaestrador, o sea, todo lo que tú pones en una página de un guión se tiene que conseguir, se tiene que comprar, se tiene que hacer. Por eso es caro, o sea, cada palabra cuesta dinero, 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 dinero. Entonces, claro, es mucha emoción ponerlo y luego ver que lo que tú habías imaginado y estaba en una página de computador, una página de papel, de pronto está ahí a tu lado y está existiendo y están los personajes repitiendo los diálogos, pero a veces yo digo, bueno, por salud mental no lo veo, al menos que me digan, está quedando increíble, está bien bonito, o que ya me animo a verlo. Y normalmente no eres tú, es un equipo de guionistas, trabajas como con un grupo. He estado yo en proyectos que hemos hecho 130 episodios de una bioserie o algo así. Entonces, pues no podrías hacer 60 páginas todos los días. Entonces, es un equipo de 4 personas, 5 personas que estamos trabajando. Uno hace un personaje, otro hace a los villanos, otro hace los buenos, otro los malos, otro la escaleta, otro hace la corrección. Y tienes que aprender a trabajar así, bajo presión, con mucha gente. Y es una gran escuela porque nunca puedes decir, no estoy inspirado, no sé qué, tienes que entregar 20 páginas hoy porque te toca, porque están produciéndolo y mañana tienen
alquilado una mansión porque tú dijiste que iba a haber una mansión y no pueden no filmar porque no estás inspirado, tienes que terminarlo. Entonces, todos los días cuesta dinero. Entonces, pero es muy bonito, es un proceso distinto a escribir libros, pero me gusta mucho. No, hombre, yo hubiera pensado que de que le carcomía la curiosidad de no, tengo que ver cómo se ve. O sea, si de plano ha habido proyectos que usted ha decidido de que no quiero ver, gracias, así estoy bien. Sí, veo series, o sea, series así de cantantes famosos y que yo sé que no tienen producción, que se quedaron sin dinero, que lo que sea. Y yo sé que lo que van a hacer es, o sea, ya hicieron lo que pudieron, lo que consiguieron, tuvieron que quitar los efectos especiales, había una escena importantísima que ya no llegó, ya no alcanzó el dinero para hacerlo, sobre todo en México, que bueno, todas las producciones son más modestas porque no hay tanto dinero para hacer. Entonces, yo digo, mejor no lo veo, mejor me quedo en mi cabeza como era y ya veo un pedacito nada más, pero El tráiler. así nada más, a menos que sí, que me digan, está increíble, entonces bueno, ya veo la serie o veo un pedacito donde yo estuve participando. Entonces, por lo que me dice, me imagino que no es una limitante a la creatividad el hecho del presupuesto, que usted diga, uy, no voy a poner que en esta escena hay un helicóptero porque qué carísimo. Usted lo pone y ya los de producción sabrán si lo ponen o no. No, O a la hora de escribir, sí dice, desde un principio te dicen, solamente tenemos, o sea, te dan como el cuadro de producción, te dicen, para esta producción solamente tenemos podemos poner una secuencia como de explosiones, por ejemplo, y entonces esa la elegimos para poner al principio o al final, que son los momentos punch, para donde la gente puede, pero no en medio, ya no hay dinero, o sea, persecución de coches solo tienes una. Estuve incluso en una producción donde nos hablaban y nos decían, solamente tenemos presupuesto para 10 balazos, porque no puedes poner 11 balazos, ya no podemos pagar el 11º balazo, porque hay que comprar una ropa especial, poner un estallido, el efecto especial que parece sangre. Entonces todo eso costaba, entonces ya se salía del presupuesto, no podías ponerlo. Entonces desde un principio, o te dicen, solamente tenemos para 15 locaciones, solamente para 3 exteriores y para 20 personajes. Más de eso no puedes poner. Efectos especiales, olvídalo, solo tenemos presupuesto para 1 o 2 CGIs, que son efectos especiales, fuera de eso no. Entonces tú ya lo sabes, entonces lo planeamos, hacemos como el planteamiento de la temporada y decimos, a ver, ¿dónde va lo que cuesta? Pues al principio o al final, tenemos que meter muchas interiores porque eso es lo que cuesta menos. Este personaje, no, este no puede porque ya no alcanza producción, entonces lo quitamos y así, y lo entregamos y luego nos llegan a decir, córtenle, quítenle más porque están quedando muy largos y cada minuto me cuesta a mí en producción. Cada minuto pues cuesta millones o miles, cientos de miles. Quítale 5 páginas a cada guión. Entonces ya nos regresamos y entonces ya decimos, bueno, ¿de dónde lo sacamos? Vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro. Y así es. Sí vas trabajando. Por eso decían los maestros, es que tu teclado, hagan de cuenta que es una calculadora. Cada vez que ustedes están escribiendo una palabra, están sumando dinero y ese dinero pues alguien lo va a pagar, entonces les va a decir, no, ya, dejen hasta ahí. Entonces, bueno, siempre escribes cuando haces guión como con las manos atadas a producción. O sea, no, aunque se te ocurran 1000 cosas, no, eso no alcanza. Oye, pero podemos, no, eso tampoco alcanza. Oye, un efecto especial y que aparezca una entidad, no, eso no alcanza. Bueno, ¿cómo le hacemos? Entonces ya buscamos una opción o una voz, que se oiga una voz, ya sabemos que es barata, que no hay que poner efecto especial, etcétera. Entonces, bueno, buscamos como la opción más económica y que siga siendo creativa y, bueno, pues es parte del proceso de ser guionista. y eso de sacar a un personaje porque ya no hay presupuesto, o sea, de que cuando se muere un personaje en una serie o algo así, podría ser porque ya no se le pudo pagar al actor y no porque O era parte de porque la trama. a veces es porque se les ofrecen una película, por ejemplo, entonces me ha tocado que me dicen, es que se alargó la producción y entonces ya se le empató a un actor otro proyecto y entonces ya se va a ir, va a regresar después a filmar escenas, entonces durante un mes no va a aparecer porque está filmando una película y entonces Y ya en le la cuesta trama mucho. ponen, se fue de vacaciones. Lo secuestraron, ay, ¿cómo lo secuestraron? No aparece ninguno, ya armas o entró en coma y entonces ahí aparece el bulto en coma un mes porque el actor está filmando o luego se pelean los actores y no se pueden ver en pintura, entonces es que ya se pelearon y se demandaron, entonces no puedes,
¿Y qué tal que son los protagonistas y son pareja? Entonces tienes que separarlos porque no pueden grabar juntos hasta que se vuelvan a contentar. Y todo eso te lo van diciendo, oye, fulanita, pues fíjate que está en el hospital porque tuvo un problema, entonces quita todas sus escenas. Oye, pero es que toda esta semana ella es la más importante. No, desaparece, pongan otra cosa. Entonces ya va sobre la marcha rehaciendo. Pero bueno, así es escribir. Guión es muy entretenido, es mucho estrés, pero es Una vez un oí reto. algo, no sé si sea cierto, que por ejemplo, cuando hay actores que es muy caro tenerlos, digo, a lo mejor usted como guionista no es el que se encarga directamente de eso, pero pudiera ser que supiera por ahí, que por ejemplo, solo, si hay alguna escena en la que solo se van a ver las piernas o las manos en una toma, es un doble, o sea que no usan tiempo en cámara con el actor, si no se va a ver su cara Bueno, directamente. ¿Es cierto? eso llega a suceder cuando algunos actores, como son horas y horas para hacer una filmación, o sea, vas grabando pedacitos nada más. Entonces, tú lo ves ya como espectador, pues todo de corrido, pero son 3 horas para hacer una escena de una mano que entra a un cajón y saca una pistola, porque tienes que iluminar, a caer, poner, etcétera. Luego es 1 hora de alguien que se va a bañar, por ejemplo. Entonces, a veces actores dicen, sí, pero yo no me voy a encuerar, que se encuere a alguien más, entonces nomás me ven mi cara y ponen otro cuerpo que está horas en filmación mojado haciendo esas escenas mientras el actor principal o la actriz principal está en el tráiler en su tablet A ahí, gusto, o estudiando, porque el que está ahí está mojado todo el tiempo, lleno de sangre, entonces son horas y horas y horas, pero hay actores y actrices que dicen, no, 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 yo quiero estar en todo. Ok, bueno, entonces ya está horas mojado, horas en la bañera, horas y demás, pero eso lo ven incluso ellos por contrato. Entonces ellos ya dicen, quiero un doble de cuerpo para escenas o incómodas o muy largas donde no me necesites. Yo no voy a estar horas enterrado en la arena porque y nomás ponme mi cara y ya. Y hay actores que dicen, bueno, yo me lo aviento. Y son, sobre todo como las partes incómodas o muy pesadas, pues ponen a un doble de cuerpo. no, hombre, es que justamente ya me resolvió toda mi duda porque me salió un TikTok de un muchacho que decía, ay, a mí me tocó el papel de ser las manos de Timothy Chalamet en la película de Mujercitas. Yo, ¿cómo que las manos? O sea, Sí, y hay decía el doble, tipo, claro. sí, es que hay una escena en la que el personaje de Timothy Chalamet está amarrándole un corset a alguien y esas manos son las mías. Y yo dije, ¿por qué las manos de Timothy Chalamet? No, o sea, Sí, él está haciendo otra cosa. Luego son 2 equipos de grabación. Entonces, alguien hace lo que se llaman los inserts, que son todas esas cositas. Alguien poniéndose los zapatos. Entonces, es un equipo que solo se dedica a eso, mientras Timothy Chalamet está haciendo otra escena con su cara que se ve. Entonces, dicen, para hacerlo rápido, pues vamos a hacer las escenas donde no se ve la cara de Timothy con un doble. Entonces así adelantan y al día hacen 2 equipos de grabación, unos hacen una cosa, otros hacen otra, y así porque cada día cuesta millones y millones, sobre todo en estas producciones, para acelerar rápidamente los procesos de producción. entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en las escenas en las que el personaje tiene que demostrar alguna habilidad artística, como bailar o patinar o tocar un instrumento? Muchas veces también puede ser un doble, ¿no? Sí, normalmente reciben un entrenamiento. Si les ponen, yo acabo de estar en una producción donde eran niños que tenían que tocar música. Algunos actores saben música, otros no, entonces les ponen un entrenador solamente para que sea como los movimientos básicos y ya luego, obviamente, si las manos están así tocando el piano, impresionante, es un virtuoso, una virtuosa que le ponen ya esas manos y ya nada más ponen al actor así concentrado del rostro y entonces ya hacen la edición. Y Ah, o sea, normalmente como decíamos, las tomas de las manos son de eso alguien más. son de alguien que sabe tocar el piano y luego vemos el actor que sabe interpretar su cara y ves que está así. Entonces ya en tu mente pues ya lo pegas todo y dices, pues es el mismo, pero bueno, sabes que son trucos. Y ya los últimos trucos del CGI, incluso puedes incrustar la cara de una actriz en otro cuerpo para escenas de acción, escenas de baile muy complicadas. Entonces ya incluso puedes hacer eso. Entonces, bueno, el chiste es, bueno, es contar la historia y son trucos que antes se hacían de una manera, ahora se hacen con la tecnología de otra, pero es lo normal. Me quedé con la curiosidad de lo que me estaba diciendo anteriormente, de que pues esta pelea, bueno, no pelea, como diferencias que puede haber entre el presupuesto y lo que quiere el guionista y así. ¿Le ha pasado directamente que en medio de una producción le digan, oye, cambia esto
o sea, ¿le piden su opinión a usted como guionista para hacer un cambio por presupuesto o simplemente lo hacen? A nosotros nos piden que resolvamos, o sea, nos dicen resuelva, o sea, te contrato para que me resuelvas problemas en la historia. Entonces, no es que qué es lo que te gusta más a ti como guionista. Normalmente, incluso cuando te contratan, normalmente no es tu historia, te dicen, mira, compramos la vida de este cantante, de esta cantante, es la dueña de la historia. Ahora tú lo que tienes es guionizar. Entonces, no es algo que tú llegaste y dijiste, yo quiero que se haga esto. Es muy difícil. Sí he estado en producciones donde son más o menos originales las ideas, pero normalmente te dicen, compramos esta licencia, compramos esta película, compramos esta idea. Ahora ustedes tienen que hacerlo y ellos son los productores son los que tienen voz y voto porque son los que manejan el dinero. Entonces, ellos son los que dicen, quita, pon y demás. Me ha tocado que nos dicen, se acabó el presupuesto o que incluso el rating no está funcionando, entonces tienes que cortar todo, no, pero es que faltan 90 capítulos, no, pues resuélvelo en 20. Entonces tú tienes que resolver, el guionista es el que tiene que resolver. Incluso la gente a veces dice, ay, estos guionistas ya no saben qué inventar porque se alargó esto. Pues esa es la producción es la que te dice, oye, si al contrario que está funcionando algo, entonces te dice, oye, échale 30 capítulos más. Pero tú le dices, oye, pero ya se acaba todo, o sea, ya tenemos todo resuelto, va a acabar bien bonito, ya no hay presupuesto. No, pero está funcionando, entonces necesitamos explotar esta gallinita de los huevos de oro lo más que se pueda, porque o no está lista la siguiente producción, no puede entrar, entonces tienes que alargar el chicle. Entonces dices, pero va a quedar muy feo porque se va a notar el parche. Y te va a decir, pues ahí tú súrcele bonito para que no se note, a veces sí no se nota, a veces sí se nota, dice la gente, qué raro, ¿por qué se está alargando tanto? Porque la producción te lo pidió, porque estaba funcionando, no estaba lista la otra producción y tú tienes que meter un parche, otro parche, otro parche, otro parche para alargar. Entonces, bueno, todo eso es como el tras bambalinas, ¿no? Que siempre está, obviamente siempre te dicen, el show debe de continuar, que eso es lo que dice todos los que trabajamos en la industria del entretenimiento. Pase lo que pase, el show debe, que se enfermó el actor, que renunció, que demandó, que el show debe, no, quién sabe cómo, pero debe continuar. Entonces, pues nosotros tenemos desde la parte de la historia que buscar cómo hacemos para que continúe. Algo que yo creo que sí es un tipo de producción que me imagino que se alarga a propósito, es por ejemplo las telenovelas, porque las que se televisan se me hace rarísimo que duren meses y meses y sean tan largas, o sea, en caso de ese tipo de producciones sí son historias que se alargan de más, ¿no? Normalmente, entre más funcione algo, tú lo vas a ver, toda la gente lo ve. Si funciona una de superhéroes, pues vienen 30 de superhéroes. Si vienen 30 superhéroes, pues vienen 40 series de superhéroes. Y va a seguir porque está funcionando. Dicen, el público le gusta, entonces le van a dar. Si una novela está funcionando en 100 capítulos, pues dicen, pues métele 150. Si está funcionando en 150, métele 200, porque además, normalmente las telenovelas se hacen como por volumen. La cantidad de dinero que tú puedes usar para hacer 10 capítulos, por ejemplo, tipo cine, con ese mismo dinero de 10 capítulos, tú puedes hacer una telenovela a lo mejor de 80 capítulos, con ese mismo dinero, porque es actores que cobran menos, porque son casi puros interiores, no son efectos especiales, porque la edición es rapidísimo, todo se hace es como un producto de menor calidad, pero que te llena muchísimas horas de pantalla. Entonces, pues a los productores les encanta, porque dice, yo de tener 10 horas que se gastan así a tener 80 horas, pues mejor 80 horas. Entonces, es tiempo pantalla. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de producto. Hay productos que son para diario, productos que se llaman premium, que lo espera la gente una vez a la semana, productos que son de consumo inmediato, por segmentos, pues todo un universo. Pues sí, igual a veces las cosas como de baja calidad son entretenidas, porque creo que sobre todo entre la gente de mi edad hay mucha burla de que, ay, La Rosa de Guadalupe, ¿qué onda con esos guiones? ¿Qué les pasa? ¡Qué horror! Y le tiramos y nos encanta, porque, o sea, es súper entretenida. Pues sí, y lleva años y es uno de los programas que mayor rating tiene en la televisión abierta. No lo van a quitar mientras tenga rating, o sea, no lo van a quitar porque el rating es el que manda. Un escritor como usted, o sea, cuando escribe un libro que llega a hacer llorar a la gente, ¿usted empieza con el objetivo de quiero hacer llorar al lector o es algo que es una consecuencia que se da independiente de usted? ¿O usted lo tiene como objetivo de voy a hacer esto de esta manera para que llore aquí el lector? O...
no No, esperar. fíjate que el primer lector de una historia es el mismo escritor. Cuando yo estoy escribiendo el libro, yo soy el primer lector. Y si a mí me está conmoviendo, entonces yo ya sé que ese sentimiento se va a poder transmitir a alguien más. Entonces, a mí no me había pasado, o sea, yo tengo como 33 libros, pero con Los Fantasmas de Fernando era la primera vez que me pasaba, que la verdad terminaba yo con los ojos arrasados en lágrimas en escenas. Y no me había pasado con ningún libro. A veces me había enternecido, pero yo de pronto decía, esto está muy duro. O sea, esto está muy duro. O sea, estoy sintiendo el dolor de los personajes y terminaba yo. Entonces yo dije, bueno, había un momento que incluso me dolía escribir ciertas escenas, ciertos diálogos, me dolía. Y entonces yo decía, ¿sigo o no sigo? O sea, pero yo dije, bueno, si yo estoy sintiendo, eso quiere decir que los lectores luego también lo van a sentir. Entonces, quiere decir que encontré como un nervio, una parte dolorosa de esta historia que a lo mejor conecta con mi propia historia y a lo mejor pueda conectar con la historia de alguien más. Entonces, yo nomás me senté, yo sabía que era una historia sobre dolor, sobre pérdidas, sobre duelo, sobre depresión, o sea, eran temas súper duros. Entonces yo dije, pues claro que van a ser unos temas muy duros y obviamente en un principio yo voy metiendo humor para que sea como muy entretenido, muy como suave y luego empiezo como a sacar como la baraja ahí, la carta cada vez más fuerte, bueno, pero también estoy hablando de esto, pero también estoy hablando de esto. Entonces, no, yo no sabía, no tenía contemplado qué tan duro puede ser. Yo dije, bueno, además cada lector es un mundo. Hay lectores que dicen, ay, sí, estuvo muy chistoso, y ya, o por ejemplo, lectores que son más pequeños, que se van por la parte, ay, el tesoro del fantasma, etc. Entonces ellos se van por la anécdota, pero ya alguien más grande empieza a ver como realmente todas las partes que están ahí metidas en el libro, todas las capas que hay en el libro y entonces ven realmente que el libro llega a ser muy doloroso. Entonces, pero resuena distinto, ese mismo libro resuena, pero a mí me resonaba, yo no sabía que iba a ser tan doloroso, dije, bueno, a lo mejor yo nada más me conecté mucho con los personajes y me dolió, porque se lo entregaba a la editora y nomás me dijo, ay, sí, está medio triste, y ya, no me dijo nada. Dije, bueno, pues a lo mejor nada más fui yo, no, quién sabe, pero ya luego con la gente empezó a leerlo, me decía, tienes que venderlo con pañuelos desechables, porque obviamente ya iba conectando con los lectores de una manera distinta, cada lector, te digo, es distinto, pero ya luego me di cuenta que sí era un libro que sí conectaba con una parte emocional muy dura. Entonces, yo, en ese momento yo dije, bueno, está bien, porque yo también me conecté cuando creé la historia, pero yo no sabía, nunca uno sabe cuando saca un libro, sí crees, dices, bueno, aquí se pueden divertir, pero no sabes exactamente cómo será recibido, exactamente no sabes. O sea, y no hay un objetivo de quiero hacer llorar al lector, ¿no? Porque, bueno, yo hago contenido de reseñas y así literario y también hago como consejos de escritura basados en mi experiencia porque me gusta mucho escribir. Y a veces mis seguidores me preguntan cosas de, oye, ¿cómo hago para narrar tal cosa? Y así. Y una pregunta que se repite muchísimo es, ¿cómo hago llorar al lector? Es que, ¿cómo hago para que el lector llore en esta escena? O sea, Yo, porque yo, obviamente es muy gratificante a lo mejor decir, uh, uy, causó una emoción fuerte, ¿no? A quien no le gusta. Pero pues supongo que no yo, va por ahí. yo lo que digo primero es, ¿qué te hace llorar a ti? O sea, tú eres la primera lectora de esa historia. Yo le respondería eso. ¿Qué te hace llorar a ti? O sea, ¿qué es una escena que a ti te conmovería mucho, muchísimo? ¿Por qué? Porque si tú buscas como a lo mejor una escena así súper triste, random, ¿no? Sacada random nada más para ver, pues puede, a lo mejor diga a la gente, ay, qué triste escena, pero no, a lo mejor no lo va a conmover, no la va a conmover porque dice, bueno, pues es una escena genérica, triste, tan, tan. Pero si es algo que te duele a ti, incluso al leerlo, al escribirlo, eso, si quieres hacer llorar a alguien, escribe de algo que te haga llorar a ti. Entonces, en ese momento vas a transmitir una emoción. Esa emoción va a existir, va a ser real y se va a poder transmitir. Si no, nada más es una receta. Entonces, pues, y esa como receta, pues a la gente a lo mejor no se va a conectar emocionalmente con ese. Pues sí, porque no está como en los hechos directamente de, uy, voy a escribir una historia de un niño que un día se despierta y atropellan a su abuela, a su perro, a su mamá, a toda su familia y le da cáncer y explota la ciudad. Uy, qué triste, pero alguien va a leer eso y no Ajá, necesariamente lo va a hacer llorar porque sí. sean tragedias. Sí, sí, nada más sería un hecho triste, pero debes escribirlo de tal manera que a ti, como creadora o como creador, te conmueve. Es lo primero, lo primero. Entonces ya en ese momento dices,
Ya encontré. Nos decían siempre en la escuela de escritores, si estás leyendo, escribiendo algo y al momento de leerlo o de hacerlo, te empieza a incomodar. O sea, te sientes como mal o te da miedo o te da tristeza o te da algo, pero te está incomodando, no huyas de eso, porque has dado con algo valioso. Has encontrado una emoción, porque quiere decir que te está moviendo algo que tienes acá adentro, algo que tienes acá, algo en el corazón. Entonces no huya, porque se vuelve incómodo porque te está moviendo algo. Entonces dices, oh, no sé si meterme. Entonces te dicen, métete. Obvio con cuidado, pero sigue por ahí, porque por ahí es ese camino de esa historia. Porque algo te está moviendo y algo vas a mover en los lectores. Entonces, a la hora de escribir, usted no se frena, o sea, si está incomodándose o llorando, es de, ay, me voy a detener tantito y lo dejo aquí y sigo escribiendo al rato, o es de que ahorita tengo esta emoción, ahorita lo voy a sacar, o cómo le No, hace. pues normalmente escribes con la emoción, pero corriges con la razón. Es lo ideal. Entonces, porque claro, si por ejemplo acaba de romper tu pareja, pues tienes las emociones así al borde de la piel y entonces tienes llanto, ira, todo. Entonces, claro, puedes escribir y escribir 40,000 páginas y en ese momento te sirven para sacar todo lo que traes, pero no es que sean todas valiosas. Ya después con la razón dices, ok, bueno, ya con la razón voy a pulir y voy a... Entonces siempre dicen, escribe con la emoción, si estás, pero con la razón corrige. Entonces vas corrigiendo. Yo incluso el capítulo más triste de los fantasmas de Fernando, que se sucede en una escena de un hospital, es el más corto, porque yo dije, bueno, eh, lo escribí, era una escena mucho más larga y yo dije, no, no puede ser tan larga. O sea, a pesar de, o sea, ya no me puedo regodear en el dolor. O sea, ya es tan dolorosa esa escena, es la escena cuando se va a despedir el papá, dije, ya es muy dolorosa. ¿Para qué le meto diálogos y diálogos y diálogos y escenas? Dije, no, 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 eso ya es regodearse. Yo debo de cortar, o sea, cortar justo en el momento más doloroso y por eso en el siguiente capítulo dice, respira, tranquilo, date una vuelta, porque yo también lo necesité, yo dije así, ok, tranquilo, sí, para seguir, ok, sigamos después con lo que viene. Entonces, bueno, ahí a lo mejor al principio yo fui muy extenso en ese capítulo, ya luego dije, ok, pero no me voy a regodear, porque ya es regodearse en el dolor cuando ya di el mensaje que yo necesitaba dar. Esa escena tenía un mensaje que el último, bueno, se vuelven a reencontrar padre e hijo, es el último acompañamiento. Él, cuando era el pelón, que era el niño, le había prometido que lo iba a ayudar a escapar. Y era una promesa que él tenía. Y finalmente la cumple en ese momento cuando su padre es adulto y lo ayuda a escapar, a salirse de este mundo porque ya no puede más. Entonces ahí se cierra la promesa, se cierra el momento, se cierra todo y yo dije, ya cumplió la escena. Entonces ya después con la razón lo que hice fue acortar la escena y dejarla bien, bien ajustadita y quitar lo que ya sentía que sobraba y dejarlo como lo que a mí me parecía que ya estaba balanceado. Para usted como escritor, ¿qué es lo que viene primero? ¿Cuál es el primer impulso para empezar una historia? ¿El querer dar un mensaje, la idea de la trama? Digo, supongo que en distintas ocasiones pueden ser distintos motivos, ¿no? Pero ¿qué viene primero? ¿El querer dar un mensaje? ¿El que se le ocurra la trama? ¿El que se le ocurra un personaje? ¿El querer transmitir una emoción en específico? ¿Qué es lo que viene primero? Como Fíjate primer que impulso. son como si fueras como cocinero o cocinera y tuvieras ingredientes. Y tienes muy buen ingrediente, pero un solo ingrediente no hace un platillo. Entonces necesitas como una suma de cosas. Y de pronto cuando dos ideas conectan, ahí nace una historia. Entonces, yo tenía esta historia, digo que no soy el primero que la inventa, hay muchos que ya han usado la cuestión de viajes en el tiempo o irte al pasado y ver a tus ancestros o lo que sea, todo eso ya se ha hecho. Pero a mí en lo personal, a mí se me ocurrió como el origen de la historia con una fotografía que yo vi cuando era niño. En la casa de mi bisabuela, que es un pueblo de San Luis Potosí, yo estaba jugando con mis primos, se tenía un huerto atrás con una pileta vacía y ahí jugábamos, que era la nave espacial, etcétera. Éramos niños. Y luego después de jugar, alguien había estado viendo las fotos antiguas del álbum de la abuela y lo dejó en el pasillo y lo dejó abierto en una página donde estaba ese huerto donde yo estaba jugando, pero una foto en blanco y negro, muy vieja, donde vi unas niñitas ahí retratadas en el borde donde yo acaba de jugar con mis primos. Y dije, ¿quiénes son estas niñas? Y me dijo una tía, pues ve bien a la del medio, igual la reconoces. Entonces me dijo, pues es tu mamá.
Y yo me quedé, mi mamá. Cuando eres niño que no, como que no captas que tus papás fueron niños y crees que siempre fueron adultos y siempre fueron Sí, mamás y papás. Y en ese momento me di cuenta que pues ella fue una niña, incluso fue una niña menor que yo. Entonces en ese momento pensé, ¿qué hubiera sucedido si me hubiera encontrado a mi mamá cuando era una niña jugando? Nos hubiéramos llevado bien, nos hubiéramos llevado mal, sin saber que ella iba a ser mi mamá, sin saber que yo iba a ser su hijo. ¿Qué hubiera como sucedido en ese momento? Entonces, me quedó como esa imagen de un espacio, un lugar en una casa, porque esa casa era muy vieja y mucha gente había pasado por ahí, se había hecho niños grandes, habían tenido hijos, nietos, y luego los nietos seguían jugando en esa misma casa una y otra vez. Entonces de pronto yo dije, un espacio donde hubiera una conexión entre generaciones. Entonces bueno, se me quedó esa idea. Esa imagen yo la tenía, pero yo no tenía la otra parte para construir el libro. O sea, ahí a lo mejor haces un cuento, haces más. Entonces, la editora de Fondo de Cultura Económica en ese momento me citó y me dijo que quería una historia. Y me dijo, es que estamos buscando historias sobre autolesiones. A mí se me hizo muy rudo para niños. Yo dije, oye, es que eso para niños estaba como muy rudo. Dijo, es que el problema es que esta problemática va disminuyendo de edad. Antes se notaba a los 16, 17 años y ahora nos dicen los profesores, las maestras, que han detectado incluso que ya niños hasta de 9, 10 años empiezan a autolesionarse. Entonces, queremos, a lo mejor no es protagonista, a lo mejor lo metes por allí, pero sería como interesante porque queremos tocar temas fuertes. Es una editorial que además es del Estado, el Fondo de Cultura Económica, no tienen como miedo a que un tema sea muy fuerte o no se venda, porque ellos dicen, pues, si no se vende no importa, el chiste es que existe ese libro. Entonces yo dije, bueno, me dejaron eso. Entonces yo dije, bueno, déjame pensarlo, yo le dije. Y yo tenía por ahí la historia acerca de la violencia en las familias, la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres dentro de una familia y cómo se va repitiendo a veces por generación, por un elemento que es muy violento con sus hijos y no como que deja establecido, impregnada esa violencia y se puede repetir hasta que alguien rompa la cadena. Entonces, bueno, me puse a investigar y todo eso y de pronto empecé como a conectar, recordé aquella idea, dije, la idea de la foto. Entonces era un ingrediente y luego el otro ingrediente y luego el ingrediente de la... Y de pronto en mi mente se conectó como todo y de pronto dije, claro, ahí está la historia, ahí está la novela. Entonces como que la vislumbré cuando se conectó, dije, claro, va a ser en San Luis Potosí de donde soy, va a ser un espacio donde se van a conectar dos. ¿Y por qué se van a conectar? Porque necesitan verse. Él quiere ver a su hijo y él tiene una cosa que resolver con su padre y tiene que ver con violencia. Entonces empecé a investigar sobre el cutting, me di cuenta que cada caso es una historia, puede ser muy distinta, muy compleja, normalmente es mayor, también hay hombres, pero mayormente es una problemática en mujeres, y me di cuenta que, bueno, venía de muchísima problemática y yo dije, bueno, yo lo voy a tocar acerca de la violencia ejercida a los demás y la violencia ejercida a uno mismo. Entonces este chico le han ejercido la violencia, él ha ejercido la violencia y se ha ejercido la violencia a sí mismo y no se da cuenta. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta? Cuando vea hacia atrás la historia de su padre. Entonces, bueno, todo esto yo lo fui como conectando. Dije, necesito hacer 3 líneas de tiempo. Una línea en el presente, que es Fernando que no puede entrar a la escuela, que lo rechazan, que rompe con su novia, no sabemos los detalles. Otra línea que es un recuerdo que se le destapa cuando él era muy chiquito y hace un viaje con su papá, que el papá va a pedir dinero por abrir un negocio y que le está prometiendo cosas. Él no sabe, el niño no sabe en ese momento que su papá lo acaba de secuestrar y se lo está llevando. Entonces, él no sabe, es muy chiquito. Y luego le va cayendo el 20 de qué está sucediendo en ese viaje y una tercera línea, que es una línea que no sabemos dónde está, en qué tiempo, donde se conectan dos personajes, que es el pelón y el chino. Entonces, bueno, todo eso, yo cuando ya me senté, todos esos ingredientes así empezaron a conectar y ahí se hace la historia. Entonces, normalmente puede ser una imagen, puede ser una idea, puede ser un tema, pero necesita los otros elementos, que son los otros ingredientes para conectar la historia. Entonces ya cuando tú vas conectando uno con otro, no deben ser 1000 o 100 o demás, con que sean dos buenos, que de pronto sea lo que se llama el chispazo de la creación, que dos conectan y de pronto ves ahí algo que es como original, que dices, yo quiero contar esto me interesa. Si mezclas dos elementos, mezclas, no sé, vampiros y adolescentes, se creó toda una saga con esos dos elementos. O sea, son dos elementos que a ti se enciende un motor en tu cabeza, una chispita, y dices, yo quiero hacer esto. Entonces fue así, fue ese elemento que yo tenía dentro de mi cabeza dando vueltas, este tema,
y de pronto todo fue conectando hasta que se creó la historia y normalmente todos mis libros son así. Empiezo con una idea, pero solamente es la idea o una imagen o un personaje y de pronto ya cuando lo mezclo con otra cosa digo, ahí está la historia. Esto sí se puede desarrollar. ¿Y usted espera a tener todo claro en su mente para empezar a escribir? ¿O dice, tengo esta idea y voy a empezar y sobre la marcha se me irán ocurriendo más cosas? Porque, por ejemplo, algo con lo que yo batallo de pronto es que estoy escribiendo algo, pero en una parte a un personaje lo van a meter a la cárcel y me intimida y no, yo no sé nada de leyes, yo no sé cómo sería un juicio y de pronto me da pretextos, porque para mí no existe el bloqueo de escritor, a lo que yo le llamo de pretexto de, ay, es que tengo bloqueo, nada de bloqueo, es que de pronto a mí me intimida de que, uy, no, tal escena que habla de tal tema que yo no domino, que tal que pongo una tontería que ni al caso, que no es real. ¿A usted le ha pasado o cómo le hace cuando tiene que narrar algo de un tema que no domina? Supongo que no se deja intimidar, usted dice, pues investigo todo lo que necesite, ¿no? Pues normalmente sí lo hago. Me metí, por ejemplo, a un curso, solo a un curso para hacer un cuento. Entonces era un cuento que tenía que ver con unas cuestiones legales. Yo dije, yo no sé nada de esto. Entonces, afortunadamente me metí a un curso que era cursos de elementos policíacos que te dice cómo funciona la policía. Pero afortunadamente el Internet está ahí, también lo puedes encontrar en Internet. O sea, te dice, a ver, ¿cómo funciona la policía? ¿Qué es una cadena de custodia? Y dices, tengo que investigar. O sea, si voy a tocar este tema o alguien lo mete a un psiquiátrico, pues debes saber los protocolos. O entra un médico y dice, es que hay que recetarle, pues debes saber. Antes no existía. Afortunadamente ahorita en el Internet sí puedes hacer como investigación, siempre, sí puedes hacer investigación. Claro, si tú pones un personaje que además es policía, entonces sí debes de conocer absolutamente su universo. Si nada más es un personaje normal que de pronto en una escena ve a un policía o de pronto se lo llevan a un ministerio público, por lo menos sí debes de saber si el cuento es realista, porque si es fantasía, bueno, dices, bueno, en mi universo de fantasía, así son las leyes y tú las estableces, pero sí lo hago. Y al principio sí me daba igual que a ti, exactamente. Yo decía, no puedo meterme por eso porque no sé. Y ya luego aprendí que en efecto tienes que ponerte a investigar. Y yo lo que normalmente hago es que siempre es desde el punto de vista de alguien que no sabe como yo. Entonces, es más fácil ponerlo que poner a alguien súper erudito, porque entonces sí tienes que saber lo que dice esa persona. Entonces yo digo, bueno, voy a poner como muchas escenas, si no sé, tengo que investigar. Entonces a veces sí me pongo a investigar y a veces lo hago, pero normalmente, como lo dices, hay dos tipos de escritores que son básicos, que les dicen de brújula o de mapa. Sí. Ya sabes, el de brújula es justo eso. Tengo algo, un norte, algo me está llamando y te sientas y a lo mejor encuentras algo increíble porque dejas fluir todo tu inconsciente y entonces de pronto vas conectando cosas y ya luego eso lo tienes que trabajar. El riesgo es que te pierdas y que de pronto, ¡pum!, te quedes en medio de la nada y ya no sabes para dónde jalar y te metiste. Y el de mapa, bueno, pues el de mapa dice, bueno, esto se va a tratar de esto, de esto, de esto, de esto, Ajá, todo exactamente de esto, planeado. tengo que investigar de esto, y entonces es como hacer una tesis, entonces ya te sientas a hacer. Y a muchos les da mucha pereza hacer eso porque dices, pues ya no me va a sorprender la historia porque ya sé de qué va, entonces, pues, ¿de cuál es el? Entonces, yo lo que intento hacer es como una mezcla entre los dos. O sea, yo digo, bueno, más o menos sé de dónde va, este es el esqueleto de la historia, tengo que hacer más o menos esta investigación, pero cosas de los personajes yo no las conozco, interacciones entre ellos, yo no voy a dejar que ellos me sorprendan. Y entonces lo que hago es eso, entonces solamente planeo una parte y otra parte la dejo a qué encuentro. A veces encuentro cosas muy interesantes, a veces un personaje que era como muy secundario, veo que tiene una dimensión que yo no había planeado, yo digo, oh, esto está más mejor. Y es padre porque tú vas descubriendo también y vas participando como espectador en el proceso de la creación. Entonces si planeo, no planeo al 100% así como milimétricamente, sino que dejo espacios justo para ese buceo. Y por el tema de la investigación, ¿usted cree que es prioridad siempre como las necesidades narrativas, en plan, o si es necesario que sea la información correcta? Por ejemplo, digamos que tiene que ser una historia de un personaje que mata a alguien, y para usted en la historia tiene que pasar 5 años en la cárcel, no más. Pero la ley dice que hay cadena perpetua o 20 años. Sí, sí se vale como desobedecer la información real y decir, no, es que para mi historia tienen que ser 5, no lo que es real.
o si es Sí, necesario. no, no, tienes que buscar como el pretexto para hacerlo. Entonces dices, bueno, entonces puede quedar 5 años porque no le dieron, hay gente que lleva 5 años, por ejemplo, que no ha recibido sentencia y son 5 años que se llevan en la cárcel. Hasta que reciben una sentencia que puede ser que le dice, no, usted no es culpable porque por alguna razón encontramos a alguien y pasaron 5 años en la cárcel. Entonces yo buscaría, para no fallar, porque todo eso, sí es sobre todo como literatura realista o un cuento realista, si de pronto veo que es muy conveniente, porque eso se nota de pronto que cuando eres muy joven, estás escribiendo, dices, es que me conviene esto y me conviene el otro, y sucede como te conviene. Entonces, los lectores van a decir, ay, qué conveniente, ¿no? Ay, mira, se le encontró justo cuando le hacía falta. Entonces, lo que tienes que hacerlo es como hilarlo desde antes para que sea como causal, como que, claro, eso es una causa porque ya vimos que este lo está buscando desde hace tiempo, entonces no salió de la nada. Claro, fueron 5 años de cárcel porque resulta que no le habían dado sentencia y estaba solo en espera, entonces ya era una aberración su caso hasta que alguien lo revisó, lo tomó y dijo, oye, ¿qué haces en la cárcel? Ya, y lo libera a los 5 años. Entonces, siempre yo sí buscaría para no tener ese problema de que un lector de pronto me dijera, ay, sí, esto sí, qué casualidad. Y llega a suceder muchísimo cuando no trabajas una historia o la lanzas así. Entonces, primero, está bien que la hagas así, al principio está bien, porque dices, yo necesito que suceda esto, y lo escribes. Y luego lo que haces es tramar. ¿Qué es tramar? Es mover todos los hilos para que todo se vea más natural y digas, bueno, esto sucedió porque hay esta ley, esto sucedió por esto, se le encontró, pero porque la acababan de trasladar de su trabajo, porque ella pidió no sé qué, y entonces ya no salió de la nada. Entonces, primero haz eso, el esqueleto, si tienes esa historia que dices, quiero contarla porque necesito contarla, no importa que sea como de pronto muy conveniente todo, y ya luego haces un pulido fino, entonces ya todo lo vas explicando mejor y ya queda ya la historia mucho más natural. Pues sí, yo creo que es cosa como de no tener miedo a ponerle complicaciones a los personajes, porque si de pronto, uy, es que mi personaje cometió un asesinato, por así, ay, YouTube se va a enojar, ni modo, cometió un asesinato, ¿no? Es que luego te demonetizan los videos y dices cosas así, pero de que cometió un Un asesinato delito, y, lo que ajá, sea. lo están buscando y ya está la trama ahí y la tensión y, uy, y empiezas a ponerle como cosas que le ayuden a que no o sea, que como que uno empieza a ponerle cosas que son súper convenientes, como de, uy, iba pasando la policía, pero luego pasó entre él y la patrulla un camión de helados y no lo vieron. Y como que siento que a mí me pasa que Sí, pronto. lo puedes usar, o sea, puedes usar esas cosas convenientes. Lo único que se recomienda es que no lo uses más de una vez. O sea, más de una vez no se puede. Porque ya de pronto dices, ya. O sea, cada vez que alguien voltea, pasa un camión, no. Una vez te lo creo, dos ya no. Entonces inventa otra cosa. Entonces, bueno, pero la segunda choca a alguien. En la tercera se cae de un camión una carne que le iban a no sé qué. O sea, pero siempre, entonces, son recursos, pero hay recursos que no puedes repetir, También porque puede entonces, desesperar, ¿no? Al pronto, lector. no, de pronto te das cuenta que ese escritor o escritora tiene muy pocos recursos, nomás se le ocurre una cosa y la repite. Entonces, bueno, si vas a hacer eso tan conveniente, por lo menos dame mucha variedad. Y entonces yo ahí veo tu creatividad para ponerme esos obstáculos y demás. Entonces, ok, está bien que no lo encuentre porque casualmente siempre suceden un montón de cosas, pero en esas casualidades deben sorprenderme, o sea, debe sorprenderme justo. Entonces en ese momento tienes que sorprenderme y entonces se avienta algo y no sé qué, entonces y es otra cosa y luego es otra cosa y luego es otra cosa. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que si usas esos como recursos o como trucos así que sacas de abajo de la manga, saca uno distinto cada vez, y entonces incluso va a ser hasta entretenido leer, a ver ahora qué sucede, porque si sacas siempre el mismo o muy parecido, de pronto vas a decir, ya no se le ocurre otra cosa. Exacto, es que yo hace tiempo leí un libro, mejor no voy a decir cuál fue, pero era como un thriller suspenso y así. La cosa era que había un personaje que tenía que enterarse de un secreto, ¿no? Pero cada que el personaje estaba a punto de enterarse, uy, sonó el teléfono. Como, no le miento, como 5 veces en la historia casualmente sonaba el teléfono cuando estaban a punto de decirle, y yo, ay, ya basta. Sí. O llegaba alguien, o sea,
sí llega a desesperar cuando se vuelve muy repetitivo el, uy, ya va a pasar esto, pero no, porque convenientemente hubo algo que lo detuvo. Sí llega a desesperar. Sí, claro, es un recurso mal usado o un recurso muy limitado que te das cuenta que ay, qué barato está el recurso de no se le ocurrió otra cosa o tienes que hacer lo que se llama setup y payoff. O sea, tú haces una promesa, dices, eh, te voy a prometer que van a detener a alguien o que se va a enterar de un secreto y lo estás esperando. Entonces, hay un tiempo donde puede ser el suspenso, no se entera, no se entera, no se entera, pero tienes que soltarlo, o sea, no puedes mantenerlo toda la mayor parte. Entonces tienes que soltarlo, pero lo sueltas y entonces dejas otra pregunta. Eso es lo que debe ser un buen thriller. Entonces lo sueltas, pero resulta que cuando se entera del secreto, de pronto dice, ¿quién lo dijo? Fulanita, pero Fulanita está muerta. ¿Cómo que está muerta? Yo la vi. Entonces abres otra pregunta y entonces ya te vas a la siguiente pregunta. Eso es un buen thriller. Un thriller es generarte suspenso, generarte preguntas, responder las preguntas y con cada respuesta generar una nueva pregunta. Eso es, entonces es lo que debes hacer. Entonces se llama el setup y el payoff. Te estoy pagando tu interés, pero te estoy dando otra probadita de otro misterio. Entonces, cuando a alguien no se le ocurre nada, simplemente es un solo misterio alargado. ¿Cuál es su thriller favorito? Me intriga. Uno que usted ha hecho, qué joya, me gustó muchísimo, estaba bueno. Pues no, me gustan mucho los que son como thrillers escandinavos, me gustan mucho. El que estuvo de supermoda, el de Millennium, toda la primera saga, el primero y el segundo libro, a mí me encantaron. Ya no me eché los otros porque ya sé que le metieron mano al pobre escritor, a Stilson, pero los primeros de Lars, sí, estos me gustaron. Los primeros de Millennium, que ya es una saga y lo demás. Creo que son muy buenos, sobre todo porque si tienes un buen personaje, un muy buen personaje, vas con él al fin, así sean 900 páginas, dices, yo me voy con este personaje. Entonces, creo que son de mis favoritos por los personajes. Los personajes de Lisbeth Salander dices, yo me voy a donde vaya este personaje es tan poderoso, que me voy a donde sea, a las 1000 páginas me voy, siempre y cuando esté, obviamente, el escritor acompañando. Y por lo que me había dicho usted de como esto de hacerle una promesa, por así decirlo, al lector, de voy a revelarte la respuesta a esta pregunta más adelante, es que creo que hay dos maneras de hacer lo que yo he visto. Por ejemplo, no sé por qué me estoy yendo por la línea de los asesinatos, pero es que me gusta mucho. Aquí tengo mi figurita de Chucky porque soy muy fan de ese tipo de historias. Por ejemplo, puede haber un escritor que diga, uy, este tipo que es un asesino, comete delitos o lo que sea, quién sabe si lo van a atrapar, lo vamos a saber al final. Y hay otros escritores que pueden hacer, o sea, la misma historia, pero hacen esto que me llama la atención, que ponen como el spoiler, por así decirlo. El primer capítulo es como de está en la cárcel y comienza, él te preguntarás cómo terminé aquí y de ahí aparte la historia. Entonces tú ya sabes que va a terminar mal, ¿no? ¿Usted qué prefiere? O sea, ¿a usted le gusta eso de que pongan como este elemento de cómo termina para que el lector se pregunte cómo llegó ahí? ¿O prefiere que vaya todo lineal? Porque, bueno, son dos tipos, el thriller y la novela negra tienen muchísimas variantes. La clásica es la Who Done It, que es quién lo hizo. Esa es la clásica. Se comete un delito, un robo, un asesinato, lo que sea, y es quién lo hizo. No sabemos quién lo hizo. Entonces es alguien en el instituto, en el colegio, ha muerto o ha desaparecido. ¿Quién lo hizo? Entonces son pistas, ahí se llama lo que se llama el fair play, que es el juego justo, que el espectador debe saber lo mismo que el que está investigando. Porque si de pronto resulta, bueno, es que él tenía una pista, pero no, el espectador nunca supo que él conocía a su abuelita y resulta que fue con la abuelita y la abuelita era cómplice, o sea, entonces dices, ¿y en qué momento? Eso yo no lo vi, entonces eso no, es juego injusto y entonces es cuando abandonas y no te gusta. ¿Sí? Entonces debe ser como lo mismo porque también el lector o la lectora está resolviendo el caso en su cabeza, le estás dando las pistas y luego ese interrogatorio y luego se llama Who Done It, ¿quién lo hizo? Y entonces en tu cabeza tú dices, a ver, pero no pudo haber sido el maestro porque el maestro estaba acá, pero le mintió a este chavo cuando le preguntó porque no eras verdad, él estaba allá, pero estaba ocultando otra cosa. Entonces, por eso son adictivas esas novelas, es el Who Done It. Y la otra, esa es quién lo hizo. La otra es cómo se hizo.
Esa es otra línea de novelas. El cómo se hizo es que atrapan a alguien o ves al asesino desde un principio y es o cómo lo van a atrapar. La historia no es quién, ya sabes quién es. O cómo se va a escapar. Entonces es ver cómo lo van a atrapar o cómo se va a escapar. Porque dices de pronto, o estoy en la cárcel, pero resulta que yo no soy el asesino. Entonces es la gran revelación al final que resulta es que es mi hermano y yo lo estoy protegiendo, etcétera, bla, bla, bla. Entonces esa es la gran revelación y dices, ah, claro, pero él no era el asesino, entonces pues, ahí lo vas a hacer. Entonces ese es otro tipo de thriller, es otro tipo de suspenso, es ¿cómo lo va? Es como esos típicos ladrones de que vamos a entrar al casino y entonces tenemos que distraer y no sé qué, y hay una bóveda con 100 millones de dólares. Y es, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Pero hay 40 guardias y hay una bomba aquí y no sé qué, y nadie se tiene que dar cuenta y hay un presidente que va a llegar y no sé qué. Y dices, y todo es la trama de cómo va a ser el robo. Entonces tienes que ver paso por paso y ahí es donde está la intriga. Entonces son dos tipos. Yo siempre les digo a todos los escritores y escritoras que van empezando, escribe lo que más te apasione a ti. O sea, si eso es lo que te apasiona, si te apasiona el whodunit, ¿quién lo hizo? Y eso realmente son libros que a ti te encanta, hazlo porque lo vas a disfrutar hacer y vas a hacer que lo disfruten cuando lo lea. Y si lo que te gusta es lo otro, lo contrario es como cómo va a escapar o cómo lo van a atrapar, o un asesino que está haciendo algo terrible a los niños y dices, quiero que lo atrapen. Y entonces la cosa es que ves que el policía se le va una pista y se le va la otra y tú le quieres decir, es que está enfrente, no lo está, es él en el que tú estás confiando, es el asesino. Y entonces eso también te genera así como muchísimo. Y entonces eso es como, estás del otro lado, estás del lado del malo y te das cuenta que no lo están atrapando. Entonces también te genera muchísimo suspenso y emoción porque quieres verlo. Entonces, la historia que más te apasione, la línea que más te apasione de los thrillers, esa hazla, prueba esa hazla porque te va a divertir más. Una vez yo leí una historia que como que rompía esta regla de no se vale que el protagonista que está investigando sepa más información que el lector porque está raro, pero rompió esta regla y a mí me encantó porque, digo, no, creo que no puedo decir qué libro es porque será spoiler porque voy a decir al final, así que pues ni modo, no voy a decir cuál es, pero literalmente la historia la cuenta el psiquiatra de una mujer que está internada en un hospital psiquiátrico Ah, porque ya leí el cometió... libro, ya sé de qué, sé de cuál ¿Sí? es. Sí, sí. Ajá, sí, claro. Es que, bueno, pues no vamos a decir. Pero lo rompe muy bien porque es una Sí. mega sorpresa, es una gran sorpresa que y entonces lo arma de tal manera que al final es un plot twist así genial que dices, Ajá, pero yo me oh quedé no, sorprendida porque toda la historia no era quién lo hizo, era por qué lo hizo, porque él quería sí, como saber por qué claro. ella cometió el asesinato y que Y hablara por y todo. qué le sucede algo a ella que no, que está pasando y está investigando y demás. Porque ahí entra otra cosa que se llama en la narración. Tienes varios tipos de narradores, que se llama el narrador, que es el narrador confiable y narrador no confiable. Los narradores no confiables es un narrador que en algún momento tú te das cuenta que quien te está narrando, está viendo esa historia, no es confiable. O sea, ¿quién sabe qué te está contando? Si está ocultando algo. Y eso es parte de lo emocionante de ese narrador, cuando te das cuenta que es un narrador no confiable. Y entonces dice, ¿por qué está ocultando cosas? A mí, al lector que le estoy siguiendo la historia. Entonces, esos narradores no confiables los usas para algún tipo de personaje. Entonces, ese es muy bueno. Sí, sí, pero además hay otra, bueno, había 10 reglas hace tiempo que decía el juego, y todas las han ido rompiendo, pero si las rompes, debes ser muy creativo para romperlas. Porque Exacto, como por dicen ejemplo, esta frase de que para romper, hay así, que las saber las reglas reglas están para poder romperlas, algo para así, poder, ¿no? pero es justo que no se vea como una falla, sino que se vea como una virtud. Porque otra regla, por ejemplo, dice el asesino, si es alguna de asesinos, debe ser alguien que ya vio el espectador, porque está entre los sospechosos. No puede ser, no, es que era un señor que iba pasando, que entonces dices, ¿cómo? O sea, entonces, no, pero ¿por qué No te investigaste sorprende. a 40 Güey, ¿quién es ese personas? güey? Entonces, ni lo viste ni nada de los... O sea, lo interesante era ver si era la ancianita, si era... No, o sea, eso era lo emocionante. No, entonces tu sorpresa es, no es ninguno, es que alguien pasó y no sé qué. Pero puedes dar como la super vuelta también. Por ejemplo, un cuento muy famoso de Edgar Allan Poe, que espero que no se spoiler porque ya es muy viejo, que resulta que no era una persona, sino era un animal salvaje que entró a una habitación y mató a una mujer.
y porque había escapado, entonces era un mono que era el asesino. Entonces lo arman también que dices, ¡oh, wow! Entonces yo estaba investigando por acá y por eso encontrábamos unas huellas rarísimas que no coincidían a nadie, por eso era un pelo extraño. Claro, porque era una bestia que había entrado a matar, porque la abrazó y se confundió el animal y la mata y la asfixia y se avergüenza y la quiere meter en la chimenea y la rompe. Una cosa horrible que ven los otros, y ellos creen que es uno de los vecinos y no, era un animal que había escapado. Entonces, bueno, dices, ahí rompió la regla, la rompió genialmente. Entonces, bueno, sí, apréndete todas las reglas y rómpelas para sorprenderte y sorprender a los lectores. Y justamente creo que una de las maneras más como épicas de finalizar un thriller es, o sea, un final de algo que siempre estuvo ahí. Porque creo que muchas veces la gente confunde al escribir, a mí me pasaba mucho, es que no es lo mismo hacer un final sorprendente que un final que saque de onda de qué pedo, de dónde lo sacó, o sea, Claro, claro, caiga gordo, lejos lo que de sorprender. tienes que dejarlo sembrado, tienes que sembrar todo para cuando el mundo diga, claro, ahora entiendo, es que estaba ahí la pista, ahí estaba todo. Y entonces conectó, es porque estaba en un segundo plano, obviamente, para que no te dieras cuenta, pero sí estaba ahí. Entonces, eso debe ser, entonces debe ser no sacado de la manga, y si lo sacas de la manga es porque lo tenías súper armado y genial. Pero bueno, eso es un elemento muy interesante, qué bueno que escribas, que te guste escribir thriller, es un género también a mí que me encanta. Sí, es que justamente un amigo hace tiempo dio un ejemplo que decía eso, de que no es lo mismo hacer un final sorprendente que el lector diga, no, sí es cierto, no manches, siempre estuvo ahí, ¿cómo no me di cuenta? A que diga, ¿eso dónde salió? ¿A qué hora? Qué raro. O sea, dijo que no es lo mismo escribir una historia de romance donde al final el mejor amigo del protagonista se queda con ella y es algo que siempre estuvo ahí porque te das cuenta, no, se veía como que le tiraba la onda, siempre le gustó o algo así, a que digas, uy, al final llegó un dragón de 3 cabezas y se llevó a la muchacha y, uy, qué sorpresa, ¿a que no te esperabas que llegara un dragón? Pues no. Exacto, exacto, sí. Sí, tiene que ser lógico y consecuente en ese mundo. Aún por más sorpresivo que sea, debe ser lógico y consecuente. Y te das cuenta que ahí estaba ahí. Todo estaba ahí, estaba preparado. ¿Sabe qué? Algo, cambiando un poco de tema, pero volviendo a los fantasmas de Fernando, me quedé con la duda, quería preguntarle, me llamó muchísimo la atención esta manera de narrar, que digo, yo no me había tocado verla en otros libros, que es como que el propio personaje, de alguna manera me da a entender que sabe que es un personaje, o sabe que está escribiendo algo, ¿no? Porque los personajes no suelen hacer eso de poner de que uy, y tal vez el lector se va a decepcionar en esta parte, o espera, o que le dice, esta historia, tal vez el lector piense que va a haber fantasmas acá, verdes y súper tenebrosos, pero no. Y le habla como el personaje, sabiéndose personaje y hablándole a alguien que sabe que es un lector, y se me hizo cool, yo no me había tocado verlo antes. Sí, bueno, sí, se llama narración extradigética. Extradigética es fuera de la narración. Es un personaje que sabes que es parte de la narración o que es parte de la historia y que incluso te puede decir, ahí viene un plot point o un twist o lo que sea, que ya son términos literarios o de historia. Entonces, yo normalmente sí lo uso. Me gusta usarlo, se me hace como interesante usarlo, saber que el personaje dice, ok, como si te estuviera platicando, ¿no? O sea, yo estoy dentro del libro, pero te voy a platicar mi historia porque yo la viví como personaje. Entonces, ahorita no te puedo contar más detalles porque no somos tan íntimos, te dice el personaje, ¿no? Te voy a contar, eso no, no. Ya cuando haya confiancita, seguimos, ¿no? Entonces, a mí me gusta como meter como ese giro de alguna manera, o hablar de cómo se arman las historias dentro de las historias. Es como darle como una capita adicional y se me hace que como que logras como una cercanía muy especial con el personaje que te está invitando a sus páginas para contarte algo. Entonces, cuando el personaje es, todos los días se aprende algo nuevo, el personaje extradiegético, dijo, entonces, o sea, no es que el personaje, a ver, quisiera que me quedara más claro, o sea, el personaje sabe que es un personaje, sabe que es ficticio y que está en un libro, o el personaje es como, yo soy una persona y estoy escribiendo un libro para contarte mi historia, pero el personaje es como, soy real y estoy escribiendo un libro, o es, soy un personaje ficticio y te estoy contando lo que está pasando en el libro. Están las dos opciones, Ah, las dos opciones están.
Un personaje puede decir, estoy dentro de un libro y en mi libro pasan esas cosas. Y te voy a contar la historia de mi historia dentro de un libro, porque yo sé que tú eres un lector o lectora. Y ven, y ya lo cuento. Otro es, bueno, aquí soy un personaje, pero esto yo lo viví. Entonces te voy a contar qué fue lo que yo viví y ya me pongo como personaje. Entonces están las dos opciones. Tú puedes elegir cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. A mí se me hace como, o sea, estos juegos literarios, a mí se me hacen como muy, muy, muy divertidos. Yo tengo un libro que se llama Padres Padrísimos, que incluso el personaje empieza a llorar y la tinta del papel se despinta. Y entonces empiezas a leer y luego te pide perdón. Te dice, perdón, es que me puse a llorar y estoy deshaciendo la tinta del libro. ¡Ay, qué Y padre! yo pedí a la editorial y dije, es que esto debe estar así embarrado porque como si le hubiera caído agua. Y me siguieron el juego, es un libro para niños, entonces me dijeron, sí, bueno, ok, si así lo quieres. Dije, sí, pero debe verse todo emborrolado porque son las lágrimas del ¿Cómo personaje que dijo que se están. llamaba el libro? Él se llama Padres Padrísimos. Lo voy a anotar. Es un libro para niños y es como también uso mucho ese efecto estrategético del personaje contando y hasta llorando y deshaciendo el libro y hace como cosas. Dice, ok, yo sé que este es bueno, el autor, entonces es como un narrador personaje, que es como una mezcla. Entonces, bueno, se llama Padres Padrísimos ese libro. Ya, aquí ya lo tengo anotado. Está genial. Lo voy a leer. ¿Está en Amazon? Sí, sí, debe estar en Amazon, es del Vives. Lo voy a leer. Una duda. ¿Y EDB, usted de estuvo, Vives. ya para terminar, porque no me quiero quedar sin resolver esto, usted estuvo en la FIL Guadalajara el año pasado, ¿verdad? No sé, no puede ser. Le voy a contar rápidamente mis penas. Yo pues andaba bien a gusto, viviendo la vida bien feliz en la FIL el año pasado. Y pues yo no había leído nada de usted, la verdad no lo conocía todavía. Y algunos amigos entraron a su firma, a su conferencia. Y yo dije, no, yo me voy a ir a otro lado. Y me dijeron, no, pero entra, a lo mejor te gusta, está bien padre. Y yo de, no, es que no sé quién es. Yo bien tonta en ese entonces, era joven, no sabía lo que hacía. Entonces, me acuerdo que usted iba saliendo y dije, a lo mejor algún día, si me hago fan, quién sabe, le voy a pedir foto. Y le pido, usted súper amable, de claro que sí, muy amable, sí me acuerdo, muy amable usted, la verdad. Y alguien más me tomó la foto de mis amigos y se me olvidó pedírselas porque dije, no tenía muy presente porque dije, qué amable este señor, pero no he leído nada de él, no soy fan, todavía no lo conozco. Y que se me olvidó pedir la foto. Y hace como un mes o unas semanas, hace poco, estaba con un amigo y yo estaba leyendo Los fantasmas de Fernando y me dice, ¡ay, es el autor con el que te tomaste una foto! Y yo conecté todo y dije, ¿dónde está la foto? ¿Quién tenía la? Ya sé quién es, ahora sí ya soy fan y no sé dónde está la foto. No. Y le pregunté a un grupo de mis amigos, oigan, es que yo me tomé una foto con este autor y yo no sabía que iba a ser fan y ya soy fan y no sé dónde está la foto. No la pude conseguir, así que espero verlo en la fila este año. ¿Cree que vaya a estar o no le han comentado nada? Sí, espero que sí, espero que sí. Tengo dos libros, uno que acabo de sacar que se llama Tiempos Canallas en Editorial Océano, que es un libro, es como el primo mayor de Los fantasmas de Fernando, porque tiene unos temas que se repiten, que tiene que ver con duelo, con fantasmas. Este libro es más de terror y tiene que ver con elementos de viajes temporales. Se llama Tiempos Canallas de Editorial Océano y pero es más grande, esas son 550 páginas. Espero yo llevarlo a Guadalajara, espero que me inviten. Y tengo una saga que se llama Mundo Umbrío, que es donde tengo más fans. Y este libro, el cuarto con el que cierro toda la saga, también lo presento, Changuitos, en Guadalajara. Qué chido. No, pues ya será la vida dándome una segunda oportunidad. Espero ahora sí tomar una foto y guardarla yo en mi teléfono para no andarme con cosas con otra gente. Genial, pues ya estamos en las últimas, ya llevamos como 5 minutos más. No, sí, de ¿Te hecho parece ya bien, este es el Verónica? cierre, por eso dije, le voy Muy a bien, preguntar esto excelente. antes de irnos. Está muy buena la neta, muy, muy simpática, pero muy triste, pero bueno, ya nos tocará otra nueva foto. Bueno, pues nada, quien haya escuchado, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, comenten qué les pareció
Igual, muchas gracias a usted por haber estado aquí. Aprendí un montón de cosas, estuvo muy divertido. De verdad, mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo bien grande. Recuerda, libera tus fantasmas, que tu vida esté llena de instantes perfectos. Y bueno, esperamos vernos en algún momento. Y si alguien me ve y les gusta lo que hago, le debo una firma en su libro con todo cariño. Gracias. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye.